El silencio en el vestuario mexicano, en aquel intermedio de la final olímpica de fútbol femenino, era casi palpable, pesado como la derrota inminente. Afuera, el US Bank Stadium, en Minneapolis, seguía rugiendo, pero el sonido de la fiesta americana apenas llegaba al fondo de aquel ambiente sofocante. Las veteranas mantenían la cabeza baja, los ojos hinchados de lágrimas contenidas, cada una atrapada en su propia frustración. Lo habían dado todo, agotado hasta la última gota de energía y láctica, pero la diferencia parecía infranqueable. Contra la máquina americana, que operaba en una dimensión de recursos y preparación que apenas podían concebir, el esfuerzo de ellas parecía minúsculo, casi ingenuo. La goleada de 3-0 en el marcador, a los 45 minutos del segundo tiempo, no era solo un número, era el reflejo cruel de una realidad que las aplastaba. Miguel Santos, el entrenador, intentaba encontrar palabras que no sonaran vacías, pero hasta él, un hombre de hierro, parecía tener la voz embargada por la impotencia. En aquel rincón más alejado del banquillo, casi imperceptible en medio de la resignación general, estaba Jimena Reyes. A sus 20 años exhibía una intensidad en los ojos que desentonaba con todo lo que la rodeaba. No había desánimo, ni aceptación de la derrota, solo una llama encendida que nadie allí parecía notar. Jimena había llegado a aquellos juegos de una forma que llevaba el dolor del rechazo reciente. Descartada del equipo original 2 meses antes, no por falta de talento, sino por un físico que los evaluadores consideraban por debajo de los estándares. Fue la sustituta de última hora por una lesión inesperada. De San Andrés Cholula, donde los campos de tierra batida fueron su primera escuela, y donde el balón era la única respuesta a las miradas de escepticismo, Jimena traía consigo la resiliencia de quien siempre ha necesitado probar lo imposible. Observaba cada jugada, cada movimiento, como si absorbiera cada detalle de aquella masacre, y una parte de ella se negaba a aceptar aquel final. Su estatura de 1,58 y sus 52 kilos de peso siempre fueron un obstáculo en la visión de los ojeadores. Incontables veces Jimena había sido descartada, escuchando que no encajaba en el prototipo de la atleta de élite, que le faltaba potencia y presencia física. Pero lo que ellos no veían, o no querían ver, era que su técnica era algo de otro mundo. Desarrolló un estilo de juego único, casi etéreo, donde la velocidad mental compensaba cualquier déficit físico. Su control del balón era milimétrico. El balón parecía pegado a su pie izquierdo, una extensión natural de su cuerpo. Más que eso, Jimena poseía una capacidad de lectura del juego que le permitía anticipar movimientos, prever jugadas 2 o 3 pasos antes de que se materializaran en el campo, casi como si viera el futuro del partido. Era zurda, un detalle que por sí solo ya la distinguía, y tenía un disparo que podía cambiar el destino de cualquier partido. Pero el diferencial real no estaba solo en la fuerza de su golpeo, sino en aquella cualidad intangible que separa a los buenos jugadores de los genios, la de saber exactamente qué hacer en los momentos más críticos. No era la atleta más fuerte, ni la más veloz en carrera, pero era la más inteligente, la que lograba extraer el máximo de cada toque al balón, de cada mínimo espacio que se abría en el campo. Su camino hasta los Juegos Olímpicos, pasando por la Segunda División Mexicana, con estadísticas que desafiaban la lógica para alguien de su perfil, era la prueba viviente de que el verdadero talento siempre encuentra una manera de florecer, incluso bajo las condiciones más duras. La llamada que cambió la vida de Jimena llegó un martes, a las 23:47. Un día común que se transformó en el punto de inflexión de su existencia. La Federación Mexicana, desesperada por la lesión del ligamento cruzado de la titular Ana Rodríguez durante un entrenamiento preolímpico, recurrió a ella, la jugadora que había sido descartada.
Sus números en la segunda división profesional eran imposibles de ignorar, una prueba irrefutable de su talento. Al recibir la noticia, su madre, doña Esperanza, lloró durante 3 horas seguidas, no de tristeza, sino de una alegría tan abrumadora que no le cabía. Era la materialización de un sueño que a veces parecía inalcanzable, una señal de que la fe y la persistencia realmente dan frutos, incluso en los momentos más inesperados de la vida. Su padre, don Roberto, un mecánico que había doblado turnos durante años para costear los viajes de Jimena a cada tryout y competición, simplemente la abrazó en silencio. En aquel abrazo apretado, sin palabras, estaba la confirmación de que todos los sacrificios familiares habían valido la pena. Cada hora extra, cada ahorro apretado, cada momento lejos de casa, todo culminaba en aquel instante. Jimena sintió el peso de la expectativa, pero también la ligereza de saber que no estaba sola. Su familia era su pilar, su motivación silenciosa, el combustible invisible que la impulsaba a ir más allá, a desafiar todas las probabilidades y cada día buscar la excelencia dentro y fuera de los campos. La trayectoria olímpica de México había comenzado con una mezcla de realismo y esperanza. Llegar a la final ya era una hazaña que rozaba el milagro histórico para un programa que operaba con presupuestos que apenas representaban el 5% de lo que potencias como Estados Unidos, Alemania o Francia podían ostentar. El fútbol femenino mexicano siempre fue una batalla de David contra Goliat, donde la pasión y el coraje necesitaban compensar la falta de recursos e infraestructura de punta. Pero la final, contra Estados Unidos en su propio territorio, era más que un desafío deportivo. Era un enfrentamiento contra un sistema, un imperio que había transformado la dominación del fútbol femenino en una cuestión de orgullo nacional e inversión masiva. Era un partido que iba mucho más allá de las 4 líneas del campo. Jimena, durante el torneo, había participado en todos los partidos, pero su presencia siempre era en el banquillo de reservas o entrando en los minutos finales, cuando el resultado ya estaba matemáticamente sellado. Ella era la carta en la manga, la esperanza remota. Pero su momento de brillar había llegado en la semifinal contra Brasil. Con el marcador en 2-2, a los 85 minutos, entró al campo y, en un abrir y cerrar de ojos, transformó la dinámica del partido. 2 asistencias precisas, jugadas de pura genialidad, que aseguraron la clasificación de México para su primera final olímpica femenina en la historia. Aquel partido ya era una muestra de lo que su presencia podría significar. La final contra las americanas comenzó exactamente como todos los pronósticos y temores mexicanos habían previsto. Desde el primer minuto, Estados Unidos tomó el control del partido con una intensidad y una precisión que recordaban a todos por qué habían conquistado 4 copas del mundo y 4 medallas de oro olímpicas. Era un equipo que combinaba preparación física de élite mundial, recursos tecnológicos ilimitados y un talento individual tan excepcional que se transformaba en una máquina perfecta, capaz de procesar rivales con una eficiencia industrial impresionante. Cada pase, cada movimiento, cada desmarque parecía ensayado hasta la saciedad, fruto de años de inversión y una planificación meticulosa que no dejaba margen para el azar. El primer gol americano llegó a los 18 minutos, en una jugada que resumió con claridad la diferencia abismal entre ambos programas. Sophia Smith recuperó un balón en el campo de defensa con una voracidad increíble. Intercambió una pared rápida y letal con Trinity Rodman, que desarmó toda la defensa mexicana y culminó con una finalización de antología que no dio ninguna oportunidad a la portera Alejandra Godínez. El balón infló la red y el marcador indicaba 1-0 para Estados Unidos.
El US Bank Stadium estalló en una celebración que no era solo por el gol, sino por la anticipación de una goleada histórica que confirmaría la hegemonía americana en el fútbol femenino mundial. México intentó una reacción, una respuesta, pero cada intento de ataque chocaba impíamente contra una defensa americana que parecía haber estudiado cada movimiento, cada táctica posible del fútbol mexicano durante décadas. Era como si las defensoras americanas pudieran leer la mente de las atacantes mexicanas, anticipando cada pase y cada regate. Las mediocampistas mexicanas, que en otros partidos habían mostrado tanta creatividad y precisión, ahora perdían balones en posiciones imposibles. La presión americana llegaba desde todos los ángulos, ahogando cualquier espacio, cualquier oportunidad de respirar. No había respiro, ni tiempo para pensar, solo la opresión de un equipo superior en cada detalle del juego. Sus atacantes, habitualmente letales en el área, se encontraban constantemente marcadas por defensoras que parecían conocer sus movimientos incluso antes de que ellas los decidieran. Era una lección de marcaje individual y colectivo, un sistema defensivo casi impenetrable que no daba tregua. El segundo gol de Estados Unidos llegó como una nueva y dura demostración de esa superioridad técnica y física que visiblemente desmoralizaba a las jugadoras mexicanas. Con cada avance americano, la esperanza disminuía, la frustración aumentaba y la certeza de que la victoria estaba cada vez más distante se convertía en una realidad dolorosa, casi humillante, para el equipo que había llegado tan lejos contra todas las expectativas. A los 34 minutos, Trinity Rodman recibió un pase filtrado, avanzó por la derecha con una velocidad avasalladora, una que ninguna defensora mexicana pudo igualar o siquiera acercarse. Cruzó el balón con perfección y Mallory Swanson, posicionada en el punto de penalti, finalizó con una combinación letal de potencia y precisión. El marcador ahora era 2-0 para Estados Unidos, y las gradas, con sus 60,000 aficionados norteamericanos, comenzaron a cantar "We are the champions" en coro, una celebración anticipada de una victoria que, a esas alturas, parecía matemáticamente inevitable. La atmósfera era de fiesta, de un triunfo ya sellado, y con cada grito, la esperanza mexicana parecía desvanecerse un poco más. El gol no fue solo un número en el marcador, sino un golpe psicológico. La manera en que fue construido, la facilidad con que las americanas parecían desmantelar la defensa adversaria, todo contribuía a una sensación de impotencia. El equipo mexicano, que había llegado a la final con tanto sacrificio y superación, ahora veía su jornada culminar en una demostración aplastante de superioridad. En el campo, el desánimo era visible en los rostros de las jugadoras, que intentaban encontrar fuerzas para continuar, pero la realidad las confrontaba con una claridad dolorosa, mostrando que estaban enfrentando una barrera que parecía imposible de superar. Durante el descanso, el vestuario mexicano era un espacio de silencio denso y pesado. Las lágrimas, cuando rodaban, se mezclaban con la frustración visible en los rostros de cada jugadora. Allí, presenciaban una demostración de superioridad que trascendía el fútbol. Era una lección brutal sobre las realidades del deporte profesional mundial, donde el abismo entre la inversión y los recursos se traducía en una diferencia abrumadora en el campo. El entrenador Santos, a pesar de intentar palabras de ánimo, sabía en el fondo que enfrentaban no solo a un equipo superior, sino a todo un ecosistema deportivo que había perfeccionado la dominación del fútbol femenino durante décadas. Sus palabras eran un soplo débil contra un vendaval. «Faltan 45 minutos», decía, mirando a cada una de ellas, buscando algún resquicio de creencia en sus ojos llorosos.
En el fútbol, 45 minutos son suficientes para que ocurran milagros. Llegamos hasta aquí porque creemos en lo imposible. No es momento de dejar de creer ahora. Pero su voz, aunque firme, no lograba borrar la expresión de desesperación que marcaba el semblante de las jugadoras. Habían luchado con garra, con un corazón inmenso, pero la barrera americana parecía inalcanzable. La fe, tan crucial para su camino hasta allí, comenzaba a desmoronarse ante la dura e implacable realidad de aquel marcador. Pero el segundo tiempo comenzó de forma aún más desalentadora para las aspiraciones mexicanas. A los 52 minutos, Lindsey Horan, la mediocampista americana, coronó una jugada colectiva que involucró a 7 jugadoras en apenas 15 segundos. Una demostración de coordinación táctica que solo años de trabajo conjunto y recursos ilimitados pueden generar. Era un ballet sincronizado de pases y movimientos, una clase de fútbol que las mexicanas presenciaban de cerca, impotentes. El marcador ahora era de 3-0 para Estados Unidos, y el partido parecía sentenciado de manera definitiva. Cualquier resquicio de esperanza que el discurso del entrenador Santos pudiera haber sembrado, ahora se desvanecía ante la dura realidad. En las gradas, los directivos mexicanos empezaban a planear el discurso de consolación, mientras los pocos aficionados que habían viajado desde México para el partido comenzaron a cantar el himno nacional. No era una celebración, sino una despedida agradecida a aquellas jugadoras que, a pesar de la inminente derrota, habían llevado el fútbol femenino mexicano más lejos de lo que cualquiera hubiera soñado jamás. En el banquillo de 1900 Reservas americano, la celebración era contenida pero evidente. La entrenadora Emma Hayes ya comenzaba a planificar las sustituciones, pensando en reservar a sus principales jugadoras para futuros torneos. Estados Unidos estaba a media hora de conquistar su 5ª medalla de oro olímpica, con una demostración de superioridad que enviaba un mensaje claro al resto del mundo sobre quién realmente controlaba el fútbol femenino global. El cuarto gol americano llegó a los 71 minutos, una jugada que combinó todo lo que había hecho de Estados Unidos una superpotencia del fútbol femenino: recuperación intensa, transición perfecta y finalización letal. Sophia Smith recuperó un balón mal jugado por la defensa mexicana con una voracidad impresionante. Avanzó 30 metros con una velocidad que desmoralizó a las defensoras que intentaron perseguirla, pero en vano. Finalizó con una tranquilidad que contrastaba con la presión del momento más importante de su carrera. El marcador ahora era 4-0 para Estados Unidos. La goleada era una realidad y el US Bank Stadium se había transformado en una fiesta anticipada. 60.000 estadounidenses celebraban no solo una victoria, sino la confirmación de su dominio absoluto del deporte femenino más popular del mundo. Aquel gol parecía el sello final, la prueba irrefutable de que el partido estaba definido, la coronación de años de inversión y trabajo. Los cánticos aumentaban, las banderas ondeaban y la atmósfera era de triunfo incontestable. Nadie, ni siquiera los más optimistas, podría imaginar que en cuestión de minutos la historia que parecía escrita comenzaría a ser garabateada de nuevo, por una mano improbable y un talento aún no totalmente revelado. Fue entonces cuando México marcó su único gol del partido a los 75 minutos. Carmen Delgado aprovechó un error defensivo americano inusual, una falla rara en la máquina perfecta de Estados Unidos, y redujo la distancia a 4-1 con una finalización que fue más un consuelo estadístico que una amenaza real al resultado final. En las gradas americanas, el gol mexicano fue recibido con aplausos cordiales, un reconocimiento al esfuerzo del rival, pero sin ninguna preocupación sobre el resultado que ya parecía dado. Era un gesto de buena voluntad.
la certeza de que aquel gol no cambiaría en nada el destino de aquella final olímpica. La diferencia en el marcador seguía siendo abismal, patente. El tiempo se agotaba rápidamente y Estados Unidos controlaba cada aspecto del partido con la autoridad de quien sabía que había ganado desde el primer minuto. El balón circulaba con tranquilidad, el reloj parecía un aliado, y la coronación de las americanas era solo cuestión de tiempo. Nadie imaginaría que, en medio de aquella aparente resignación mexicana y la euforia americana, la decisión más desesperada de un entrenador y la entrada de una joven obstinada cambiarían por completo el rumbo de una historia que parecía ya haber sido escrita. El escenario estaba listo para lo impensable. Fue entonces cuando el entrenador Santos tomó la decisión más desesperada de su carrera. A los 81 minutos, con México perdiendo 4-1 y prácticamente eliminado, decidió apostar por lo absolutamente imposible. Sacó a su defensa central, un movimiento que desafiaba todo manual táctico conocido, y envió al campo a Jimena Reyes con una instrucción que era más un grito de fe que una estrategia. Era la última carta, la apuesta por algo que parecía irracional, pero que en el fondo era la única esperanza restante para un equipo que se veía acorralado por la inevitabilidad de la derrota. Aquel momento, la entrada de Jimena, no era solo una sustitución, sino la materialización de una oración silenciosa. «Ve y juega como en Cholula», gritó él, con la voz ronca por la emoción, mientras la joven se quitaba el chándal de calentamiento. «Olvídate de todo lo que te enseñamos sobre sistemas y posiciones. Juega con el corazón, como cuando eras niña, y no sabías que los imposibles existían». Jimena entró al campo corriendo en el minuto 82, pero no con la prisa nerviosa de quien siente la presión, sino con la alegría pura de quien finalmente iba a poder hacer lo que más amaba en el mundo, en el escenario más grande posible. Sus ojos brillaban, no de miedo, sino de una determinación inquebrantable, como si el campo, el estadio lleno y el marcador adverso fueran solo una invitación a su espectáculo personal. Sus compañeras de equipo la recibieron con palmadas de ánimo, un gesto casi automático, aunque en sus ojos Jimena pudo ver que ya habían aceptado la derrota como algo inevitable contra un rival que había demostrado ser superior en todos los aspectos del juego. No había la chispa de la esperanza, solo la resignación. Pero Jimena, con su coraje intrínseco, no aceptaba aquella premisa. «Esto no ha terminado», gritó ella, la voz fina pero llena de convicción, mientras se ajustaba en su posición en el campo, ignorando el marcador, el tiempo y la incredulidad. Ajena, parecía no tener miedo. «8 minutos pueden ser una eternidad. Confíen en mí». Sus palabras fueron un soplo de rebeldía en el aire pesado del estadio. Los primeros 3 minutos de Jimena en el campo transcurrieron sin mayor relevancia, al menos para quien no prestaba atención de cerca. Estados Unidos seguía controlando el balón con la autoridad de quien sabía que tenía el partido completamente resuelto, circulando el balón con tranquilidad para agotar los minutos restantes y coronarse campeonas olímpicas por 5ª vez en su historia. En las gradas, los aficionados estadounidenses ya habían comenzado las celebraciones preliminares, banderas, cánticos, abrazos anticipados. El ambiente era de fiesta total. El escenario para el triunfo ya estaba montado. Pero en el minuto 85 algo cambió por completo la dimensión del partido. Fue uno de esos momentos que detienen el tiempo, que desafían la lógica y la expectativa. Jimena, con una determinación que parecía venir de otro plano, recuperó un balón en el círculo central que parecía irremediablemente perdido para México. Era un balón dividido, el tipo de jugada que normalmente terminaría en posesión americana. Pero la joven de Puebla lo alcanzó con una voracidad sorprendente, dejando incluso a las adversarias atónitas.
sin dudar un segundo, sin pensar en las distancias o en las opciones más seguras, desde exactamente la línea del círculo central, lanzó un zapatazo con la zurda. El balón salió como un proyectil, un torpedo, dirigido a la portería de Alyssa Naeher, la portera americana. Lo que ocurrió después desafió todas las leyes conocidas del fútbol y la física. El balón voló por encima de todas las jugadoras en el campo. Describió una parábola perfecta que parecía guiada por fuerzas sobrenaturales y se clavó exactamente en la escuadra superior derecha de la portería americana con una precisión milimétrica. La red tembló durante 5 segundos completos, un sonido que resonó en el silencio repentino de un estadio que segundos antes cantaba victoria. Fue un golazo desde el centro del campo que silenció momentáneamente las 73.000 gargantas que allí estaban. Pero lo que transformó aquel momento en algo legendario no fue solo el gol imposible, sino lo que ocurrió inmediatamente después, en una secuencia de segundos que desafiaba toda comprensión. Alyssa Naeher, la portera americana, quedó tan sorprendida y desorientada con el golazo que al buscar el balón en el fondo de su portería, lo lanzó rápidamente al centro del campo, buscando reiniciar el juego lo más rápido posible e intentar controlar cualquier resquicio de ímpetu que México pudiera haber ganado. Era un instinto, un intento desesperado de restaurar el orden en aquello que se había convertido en un caos momentáneo. Su lanzamiento, sin embargo, fue interceptado por Ximena Reyes en el aire, antes incluso de que el balón tocara el suelo. Sin dudar, Ximena controló el balón con el pecho, lo dejó botar una sola vez y de volea, de nuevo con la zurda, envió otro proyectil que describió exactamente la misma trayectoria imposible hacia la misma escuadra superior de la portería americana. 2 goles en 8 segundos cronometrados. El marcador ahora era 4-3. El US Bank Stadium había enmudecido por completo, 73.000 personas procesando simultáneamente algo que desafiaba toda lógica deportiva y matemática. En la sección mexicana, 3.000 aficionados gritaban con una intensidad que parecía querer compensar la diferencia numérica, un rugido que intentaba romper el silencio atónito de los americanos. «Esto es imposible», gritaba el comentarista de la transmisión mundial, con la voz embargada por la incredulidad. Ximena Reyes acaba de anotar 2 goles desde el centro del campo en 8 segundos. Jamás se ha visto algo así en la historia del fútbol femenino. En el banquillo de reservas mexicano, el entrenador Santos había caído de rodillas sobre el césped, no por celebración, sino por un shock absoluto ante lo que acababa de presenciar. Ni en sus sueños más optimistas había imaginado que algo así fuera posible, que la realidad pudiera doblarse hasta tal punto. Lo impensable se había materializado ante sus ojos, y los de millones que lo presenciaban. En el campo, las jugadoras estadounidenses se miraban entre sí con una expresión de incredulidad que rápidamente se transformó en pánico. Por primera vez en todo el torneo, por primera vez en años de dominio absoluto, habían perdido el control de un partido que parecía completamente resuelto. Lindsey Horan, la capitana estadounidense, intentó reunir a sus compañeras para reorganizarse, pero era evidente que algo fundamental había cambiado en la dinámica del juego. El momentum, esa fuerza invisible que define los grandes momentos deportivos, había cambiado completamente de lado, inclinándose ahora hacia lo inesperado. «Mantengan la calma», gritaba desde la banda Emma Hayes, la entrenadora americana, la voz cargada de una urgencia que sus jugadoras rara vez oían.
Son solo 2 goles de suerte. Controlamos el partido, controlamos el resultado. Pero sus palabras resonaban en el vacío. Las jugadoras americanas ya no controlaban nada. Por primera vez en sus carreras profesionales estaban experimentando algo que creían imposible. La sensación de que un partido resuelto podía escapar de sus manos en cuestión de segundos, dando la vuelta a toda la certeza de su superioridad. El pánico empezaba a instalarse, corroyendo la confianza que las había hecho invencibles durante tanto tiempo. Jimena, por su parte, corrió hacia el centro del campo después de su segundo gol, con una expresión que combinaba alegría pura y una determinación absoluta. No había terminado. En su mente, los 8 segundos que acababan de cambiar el marcador eran solo el principio de algo mucho más grande. Sentía que el momento era de ellas, que la fragilidad antes oculta de las adversarias se había revelado. «Vamos a por el empate», gritó a sus compañeras mientras el árbitro se preparaba para reiniciar el partido. «Están en shock, este es nuestro momento». Y tenía razón. La confianza que emanaba de ella era contagiosa, un faro en medio de la oscuridad que invadía el campo mexicano. Estados Unidos, acostumbrado a controlar partidos del primer al último minuto, no tenía experiencia en enfrentar situaciones donde rivales aparentemente derrotados se convertían en amenazas reales en cuestión de segundos. La tranquilidad que los caracterizaba se deshizo en 1900. Nerviosismo, un sentimiento extraño para un equipo que vivía de certezas. El saque inicial, que siguió a los 2 goles relámpago de Jimena, fue un indicativo claro de la nueva realidad del partido. Las jugadoras americanas, que durante 83 minutos habían circulado el balón con la tranquilidad de quien sabía que tenía todo bajo control, ahora mostraban signos evidentes de nerviosismo. Los pases, antes precisos, se volvieron más cortos y apresurados, los toques al balón más rápidos, casi frenéticos. Miraban constantemente el reloj y el banquillo de reservas, buscando instrucciones para una situación que nunca habían experimentado. La confianza se había transformado en una ansiedad palpable, y la máquina perfecta comenzaba a presentar fallos, pequeñas grietas en su armadura. El miedo a perder, algo hasta entonces inexistente para ellas, comenzaba a instalarse, trayendo consigo una inseguridad que desorganizaba su juego y abría brechas donde antes solo había solidez. En el minuto 87, cuando Estados Unidos intentó un ataque para calmar los ánimos y recuperar el control del partido, algo extraordinario volvió a suceder. Crystal Dunn, la lateral izquierda americana, cometió un error que, en circunstancias normales, habría sido insignificante. Un pase hacia atrás mal calculado que se quedó corto. En cualquier otro momento del partido, alguna compañera habría llegado a tiempo para recuperar el balón sin problemas. Pero Jimena Reyes ya no era una jugadora normal en circunstancias normales. Había entrado en ese estado mental que solo los atletas excepcionales pueden alcanzar, donde el tiempo se ralentiza, las distancias se acortan y las oportunidades aparecen donde antes no existían. Anticipó el pase mal ejecutado con una lectura perfecta del juego, interceptó el balón a 25 metros de la portería americana y, sin dudar un segundo, sin siquiera evaluar opciones más seguras, lanzó su tercer disparo consecutivo hacia la portería de Alyssa Naeher. Fue un acto de pura intuición, un lanzamiento de fe que voló por el aire, un hat-trick en menos de 3 minutos. El marcador ahora era 4-4. El US Bank Stadium, que había sido una celebración americana durante 87 minutos, ahora se había transformado en un manicomio. 73,000 personas procesaban simultáneamente el colapso más épico en la historia del deporte femenino norteamericano. Estados Unidos, la superpotencia indiscutible del fútbol femenino mundial, había permitido que una ventaja de 4-1 se
convirtiera en un empate de 4-4 en menos de 3 minutos, contra un rival que había llegado a la final más por milagro que por méritos deportivos aparentes. Era la confirmación de que, en el deporte, la lógica puede ser puesta de cabeza en un abrir y cerrar de ojos, y la imprevisibilidad es la única certeza. El shock en el aire era palpable, casi eléctrico. En las gradas VIP, los dirigentes de la Federación Estadounidense observaban el campo con expresiones que mezclaban incredulidad, pánico y una creciente comprensión de que estaban presenciando algo que cambiaría para siempre la percepción del fútbol femenino mundial. Los contratos publicitarios, los patrocinios millonarios, las proyecciones de audiencia, todo parecía estar colapsando en tiempo real junto con el resultado que ellos habían dado por garantizado. Aquel partido no era solo un partido de fútbol, era un terremoto en el mundo del deporte, un evento que desafiaba la narrativa de control y dominación que ellos habían construido durante décadas. La fiesta se había transformado en una pesadilla. Jimena corrió hacia el centro del campo después de su tercer gol consecutivo, pero esta vez no llegó sola. Sus 10 compañeras de equipo la perseguían en una estampida de alegría que resumía no solo la remontada más imposible en la historia olímpica, sino la demostración de que en el deporte, como en la vida, nunca se debe desistir hasta que suene el pitido final. El abrazo colectivo alrededor de ella era un símbolo de aquel milagro, un momento de euforia pura que barrió la exhaustión y la frustración de antes. Era un equipo que, en minutos, había redescubierto la fe, la fuerza y la creencia en lo imposible. Aquel gol no era solo de ella, sino de todas ellas. En el banquillo de reservas mexicano, el entrenador Santos lloraba abiertamente mientras sus asistentes técnicos lo sujetaban para evitar que se desmayara por la emoción. «Esto no es real», repetía entre sollozos, con los ojos llenos de incredulidad. «Esto no puede estar pasando», pero estaba pasando y el mundo entero lo presenciaba en vivo a través de las pantallas y de las miradas atónitas en el estadio. Era un delirio, un sueño hecho realidad en un tiempo récord. La emoción era tan intensa que parecía trascender el propio juego, tocando algo más profundo, más humano. Las jugadoras americanas, por su parte, habían entrado en un estado de shock colectivo que las incapacitaba para procesar la nueva realidad del partido. Lindsey Horan caminaba por el centro del campo con las manos en la cabeza, repitiendo «imposible, imposible», como un mantra que no lograba cambiar el marcador en el panel electrónico. La incredulidad paralizaba sus acciones, y la confianza inquebrantable que las había caracterizado durante años ahora se desvanecía ante los ojos de todos. Era la primera vez que se veían en esta situación, perdiendo el control de una final olímpica de forma tan abrupta e inexplicable, y la experiencia era devastadora para ellas, habituadas a la victoria. Emma Hayes, la entrenadora americana, había agotado todas sus sustituciones intentando detener la hemorragia, pero sus jugadoras parecían haber perdido no solo la ventaja en el marcador, sino la confianza mental que las había caracterizado durante décadas de dominio absoluto. El equipo que antes era una fortaleza impenetrable, ahora mostraba profundas grietas en su estructura. El reloj avanzaba, y con él, la certeza de que el partido, que parecía ganado, ahora estaba completamente fuera de control, inclinándose hacia un desenlace inimaginable. El nerviosismo era palpable en cada uno de sus movimientos. Los 3 minutos de tiempo añadido que quedaban se convirtieron en los más largos en la historia del fútbol femenino olímpico. Para Estados Unidos era una eternidad de agonía, desesperadas por recuperar la ventaja antes de que el partido se fuera a la prórroga, lanzaron ataques desordenados que contrastaban dramáticamente con la precisión táctica que
habían mostrado durante los 87 minutos anteriores. La máquina que antes operaba con eficiencia industrial ahora funcionaba de forma caótica, con jugadoras tropezando entre sí, pases errados y decisiones apresuradas que solo aumentaban la tensión. La desesperación se había apoderado y el brillo que las caracterizaba se había apagado por completo. México, por su parte, defendía cada balón con la vida, consciente de que había logrado lo imposible, pero que aún necesitaba 30 minutos más para completar el mayor milagro en la historia del deporte mexicano. Cada despeje, cada robo de balón, cada bloqueo era celebrado como un gol, un paso más hacia el objetivo. Cuando el árbitro pitó el final del tiempo reglamentario con el marcador de 4-4, el silencio en el estadio fue sepulcral. 73,000 personas procesaban que acababan de presenciar algo que desafiaba todas las leyes conocidas del deporte profesional. La historia estaba siendo reescrita en aquel campo, en aquel instante, para sorpresa de todos los presentes. Durante el breve descanso antes de la prórroga, los vestuarios presentaban realidades completamente opuestas. En el lado americano, el silencio era ensordecedor. Jugadoras que habían dominado el fútbol mundial durante años, ahora se miraban entre sí, sin lograr articular explicaciones para lo que acababa de suceder. La sorpresa y el shock eran tan grandes que parecían haberles robado la voz a cada una. No había gritos, ni instrucciones firmes, solo el eco de «¡Lo increíble!». Era la primera vez en mucho tiempo que se veían en esa posición, y la presión del momento era casi insoportable, pesando sobre los hombros de todas, una por una. En el vestuario mexicano, por el contrario, la celebración era contenida pero intensa. Habían logrado algo que ni en sus sueños más optimistas habían imaginado. El alivio se mezclaba con la euforia, pero la conciencia de que aún no había terminado impedía la explosión total. Sabían que faltaban 30 minutos para completar la hazaña más épica en la historia del deporte femenino continental. 30 minutos para hacer historia eterna, dijo el entrenador Santos a sus jugadoras, con la voz embargada por la emoción, pero firme en la convicción. Han demostrado que los milagros existen. Ahora demuestren que pueden sostenerlos. Aquel era el momento de mantener la serenidad y la garra. La prórroga comenzó con México, energizado por la remontada imposible, y Estados Unidos luchando contra sus propios demonios mentales. Por primera vez en décadas, las estadounidenses no sabían cómo manejar la presión de un partido que habían dado por ganado y que ahora tenían que volver a conquistar desde cero. La confianza que las había impulsado durante tanto tiempo había sido sacudida, y cada pase errado, cada balón perdido, alimentaba la inseguridad que las consumía por dentro. La superioridad técnica aún estaba allí, pero la fuerza mental, el cimiento de su hegemonía, se había deshecho en segundos, dejándolas vulnerables. En el minuto 95, Jimena tuvo la oportunidad de completar la remontada más épica en la historia olímpica. Recibió un pase en el área americana, se acomodó para el disparo que habría coronado la actuación individual más extraordinaria jamás vista en el deporte femenino. Era el momento de gloria personal, la oportunidad de convertirse en la heroína indiscutible, pero, en lugar de chutar, vio a Carmen Delgado mejor posicionada y le cedió el balón para una finalización que Alyssa Naeher logró defender con una estirada espectacular. El gesto resumió todo lo que Jimena representaba: talento excepcional, combinado con humildad absoluta, brillo individual al servicio del éxito colectivo. El partido continuó sin más goles durante la prórroga. La tensión en el aire cortando el aliento de todos en el estadio. Cada posesión de balón, cada pase, cada disputa se trataba con la gravedad de una jugada decisiva. Las americanas, visiblemente afectadas,
intentaban recomponerse, pero la agilidad mental y la confianza que las caracterizaban parecían haberse desvanecido. México, por su parte, se defendía con uñas y dientes, exhausto, pero movido por una fuerza invisible, una creencia recién descubierta en el milagro que se estaba desarrollando ante sus ojos. La estrategia era clara: mantener el marcador y llevar la decisión a los penaltis, donde la suerte y la frialdad podrían ser sus mayores aliados. Y fue exactamente en la tanda de penaltis donde se decidió la final olímpica más dramática en la historia del fútbol femenino. La tensión era casi insoportable, el aire pesado de expectativa y nerviosismo. Cada jugadora que caminaba hacia el punto de penalti cargaba el peso de una nación sobre sus hombros. Ximena, naturalmente, fue elegida para lanzar el penalti decisivo, el que podría darle a México su primera medalla de oro olímpica femenina. No había vacilación en sus ojos, solo la misma determinación inquebrantable que la había impulsado a hacer lo imposible minutos antes. Sabía que aquel era el momento que definiría su vida y la de todo un país. Puso el balón en el punto de penalti, respiró hondo y miró a la portería. El ruido de la afición americana, que antes era un rugido de celebración, ahora era un silencio angustioso. La presión era inmensa, pero Ximena parecía ajena a ella. Sus ojos se enfocaron en el balón y en su mente regresó a los campos de tierra de San Andrés Cholula, donde cada disparo era pura alegría, libre de cualquier presión. Aquel era el momento para el que había entrenado toda su vida, superando cada rechazo, cada crítica sobre su tamaño y su físico. Era la oportunidad de probar que el talento, la visión de juego y la garra podían vencer cualquier barrera. Cuando el balón se clavó en la red, después de su penalti perfecto, 130 millones de mexicanos gritaron simultáneamente, creando un rugido que se escuchó de Tijuana a Chetumal. Era un sonido de liberación, de triunfo, de una nación que explotaba en euforia. Ximena corrió hacia donde estaba su familia en las gradas, señalando al cielo donde sabía que su abuelo la estaba viendo. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con el sudor del esfuerzo. Era una combinación de alivio y pura felicidad, la cúspide de una jornada improbable, la consagración de un sueño que se hizo realidad contra todo pronóstico. En las entrevistas posteriores, con lágrimas en los ojos y la medalla de oro colgando de su cuello, Ximena diría las palabras que se harían eternas: un eco de su viaje y de su creencia inquebrantable. Los 8 segundos que cambiaron mi vida no fueron solo míos, comenzó, con la voz aún embargada por la emoción, pero cargada de una fuerza invisible. Fueron de todos los que nunca dejaron de creer, de mi familia que sacrificó todo para que yo estuviera aquí, y de cada niña en México que sueña con que lo imposible se haga posible. Sus palabras resonaron con una autenticidad que tocó a todos, transformando su victoria personal en un símbolo de esperanza para tantos otros. Era una declaración simple, sin florituras, pero que encapsulaba la esencia de su superación y el mensaje de que la fe y la resiliencia pueden mover montañas. La humildad en su tono, incluso después de una hazaña tan grandiosa, solo reforzaba la fuerza de su carácter. No se veía como una heroína aislada, sino como parte de algo más grande, un eslabón en una cadena de sueños y sacrificios. Su gratitud era palpable, dirigida a todos los que, de alguna manera, habían contribuido a que aquel milagro sucediera. Desde los esfuerzos de su familia hasta la creencia de un entrenador al borde de la desesperación. Emma Hayes, la entrenadora americana, con la dignidad que el deporte de alto nivel exige, buscó a Ximena después del partido para felicitarla personalmente. El gesto, en medio de la inesperada y dolorosa derrota de su equipo, demostraba el reconocimiento de una leyenda a otra que estaba naciendo.
Hoy me recordaste por qué amo este deporte, dijo Hayes, con los ojos fijos en los de Jimena, una mezcla de admiración y respeto en su voz. Acabas de protagonizar la actuación individual más extraordinaria que he visto en 30 años de fútbol. Era un elogio proveniente de la más alta autoridad del fútbol femenino, un sello innegable para lo que Jimena había logrado. Las palabras de la entrenadora americana fueron un sello, la confirmación de que aquella noche no fue una casualidad, sino la materialización de un talento puro y de una fuerza de voluntad inquebrantable. Jimena, con la humildad que la caracterizaba, solo agradeció, absorbiendo cada palabra, cada mirada. Era la prueba de que su pasión y su esfuerzo, tantas veces cuestionados, habían valido la pena. Y mientras las celebraciones continuaban hasta el amanecer en Minneapolis y en todo México, una verdad se había establecido para siempre aquel día, grabada en la memoria de todos los presentes y de los que lo presenciaron. En el deporte, como en la vida, 8 segundos pueden ser suficientes para cambiar no solo un resultado, sino la historia entera de lo que creíamos posible. Aquella remontada histórica no fue solo un evento deportivo. Fue un recordatorio contundente de que, incluso cuando todo parece perdido, la esperanza puede surgir del lugar menos esperado y transformar lo imposible en realidad. Jimena Reyes, con su zurda mágica y su alma indomable, había redefinido lo que se consideraba el límite para el fútbol femenino mexicano, y por extensión, para cualquiera que se atreva a soñar contra todo pronóstico. Su historia sería contada y recontada por generaciones. La leyenda de San Andrés Cholula se había extendido por el mundo, llevando consigo el mensaje de que la pasión y la fe verdadera pueden derribar gigantes. Lo que ella hizo en aquel campo de Minneapolis no fue una casualidad. Fue la culminación de una vida de trabajo duro, de sacrificios silenciosos y de una creencia inquebrantable en su propio potencial, incluso cuando nadie más creía. El impacto de su actuación trascendía las fronteras del fútbol, convirtiéndose en un símbolo universal de superación y resiliencia, un faro para todos los que se sienten disminuidos o subestimados. Una prueba de que la grandeza puede venir de cualquier lugar. Los periódicos de todo el mundo mostraban en sus titulares no solo la victoria de México, sino los 8 segundos de Jimena Reyes. La historia de la joven que desafió la lógica, la física y el dominio americano se extendía rápidamente, inspirando a millones. Niños en los campos de tierra de América Latina e incluso en los cuidados céspedes de Estados Unidos comenzaron a imitar sus disparos de larga distancia, soñando con la posibilidad de ser la próxima Jimena. La medalla de oro era el símbolo visible de un cambio que trascendía el deporte, un hito para la creencia en el potencial humano, independientemente de etiquetas o estadísticas. La remontada, en el fondo, fue un reflejo de una batalla mucho mayor, librada diariamente por atletas que no encajan en los estándares preestablecidos. Jimena se había convertido en la voz silenciosa de todos los subestimados, la prueba de que la grandeza no se mide en centímetros o kilos, sino en talento, corazón y la capacidad de, en los momentos más cruciales, creer en lo improbable. Su triunfo resonaba como un eco de que el fútbol femenino, en su esencia, es un deporte de pasión e historias, donde la determinación de una sola persona puede romper barreras que parecían indestructibles. El impacto de aquella final no se limitó solo al deporte. En San Andrés Cholula, el nombre de Jimena Reyes se convirtió en un himno, una inspiración para los niños que corrían descalzos por los mismos campos de tierra donde ella había dado sus primeros toques al balón. Su casa se convirtió en un punto de peregrinación, con vecinos y curiosos
buscando un pedazo de la magia que ella había llevado al mundo. Doña Esperanza y don Roberto, antes anónimos en su trabajo y sacrificios, ahora eran padres de la campeona olímpica, recibiendo felicitaciones y abrazos de todos, una vida transformada por el talento y la persistencia de su hija. El gimnasio local, antes sencillo y sin grandes recursos, pasó a llevar su nombre. Surgieron proyectos sociales para fomentar el fútbol femenino, todos bautizados en su honor, una prueba de que su hazaña no fue en vano. Ximena había sembrado una semilla de esperanza, mostrando que el éxito no se limita a los grandes centros o a los presupuestos millonarios, sino que puede florecer en cualquier lugar donde haya talento y, lo que es más importante, corazón. La comunidad, antes enfocada en sus rutinas diarias, ahora compartía un orgullo colectivo, un sentimiento de que un pedazo de ellos había tocado la cima del mundo. Cada vez que se repetía la jugada de aquellos 8 segundos mágicos, el escalofrío volvía, la emoción de ver el balón volar 2 veces hacia el mismo ángulo imposible. Aquella jugada se convirtió en el símbolo de una nueva era para el fútbol femenino, no solo en México, sino a nivel mundial. Demostró que la pasión y la táctica, unidas a la genialidad individual, podían, sí, superar presupuestos y estructuras millonarias. La historia de Ximena era un recordatorio vivo de que lo imposible muchas veces es solo un estado mental, una barrera autoimpuesta que puede romperse con determinación y un talento innegable, incluso cuando las posibilidades son mínimas. Para Ximena, la vida cambió por completo. De una promesa rechazada por su biotipo, se convirtió en un icono mundial. El acoso de los medios y los patrocinadores fue intenso, pero mantuvo la misma sencillez y humildad que la caracterizaban. Sus palabras y actitudes siguieron inspirando, no por grandiosidad, sino por la autenticidad de su viaje. Sabía que la medalla de oro era la cúspide de un sueño, pero la verdadera victoria estaba en demostrarse a sí misma y a todos que con un corazón determinado, el cuerpo es solo un detalle y la mente es lo que realmente define. Los límites. Aquel mes memorable quedaría para siempre en su memoria. En cada entrevista, en cada evento, ella reforzaba la importancia de nunca rendirse a los sueños, sin importar cuán lejanos parezcan. Su historia se convirtió en un mantra para aquellos que buscaban inspiración, una prueba de que la persistencia y la creencia en uno mismo pueden transformar la más improbable de las realidades. Ximena Reyes no era solo una jugadora de fútbol, se convirtió en un faro, un símbolo de que la grandeza no se mide por estándares físicos o por recursos ilimitados, sino por la fuerza de voluntad y la capacidad de trascender las expectativas. Era la personificación de la resiliencia, una invitación para que todos se atrevieran a soñar en grande, sin miedo. La experiencia de aquella final, la épica remontada y la conquista del oro olímpico, marcó profundamente a Ximena. No como una cicatriz de dolor, sino como un recordatorio constante de su propia fuerza y de la fragilidad de la lógica en Mindosyntusi. El deporte llevaba el recuerdo de aquellos 8 segundos con una reverencia casi sagrada, un momento que redefinió no solo su carrera, sino su percepción sobre la vida. Era la prueba viviente de que los milagros ocurren, especialmente para aquellos que se niegan a aceptar lo imposible. Su historia resonaría durante mucho tiempo, un testimonio de que la determinación puede, sí, cambiar el curso del destino.